Entre el 20 y el 30% de la población de América Latina y el Caribe son afrodescendientes y en su gran mayoría, desgraciadamente, viven en la pobreza, la discriminación y también segregados en muchas partes. Esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal público, Canal 10 de San Salvador. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y les presento a mi compañera de la conducción, Vanessa Zelaya. Muchas gracias, Gonzalo. Un placer tenerte en El Salvador y compartir contigo este programa. Y de inmediato también vamos a presentar a nuestros invitados. Le damos la bienvenida a Wolfgang López. Él es nacido en Alemania, hijo de salvadoreños, investigador y es parte del Comité de Afrodescendientes de este país. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y también es importante abrir estos espacios para poder reflexionar y discutir la situación de los afrodescendientes en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y también queremos darle la bienvenida a Marielba Herrera, licenciada en antropología. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, también por la creación de este espacio donde consideramos que es importante conocer la realidad de los afrodescendientes en El Salvador, obviamente enmarcada en América Latina, pero también nos interesa conocer un poco nuestra realidad como afrosalvadoreños. Gracias. Bienvenida. También nos acompaña el licenciado Carlos Lucel, licenciado en Historia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar con ustedes y de poder dar luces de lo que está pasando con las poblaciones de origen africano, no solo aquí, sino que en toda América. Y también queremos darle la bienvenida a Malushka, especialista en educación. Ella es nacida en Estados Unidos, pero tiene familia de descendencia haitiana. Bienvenida. Muchas gracias, es un placer de estar aquí y gracias por la invitación. Y estoy feliz de poder compartir la experiencia del Caribe y también de ser afrodescendiente en Centroamérica. Malushka, a pesar de la existencia de marcos legales que regulan los derechos de todas las personas, la población afrodescendiente vive en condiciones realmente dramáticas en muchos lugares. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, esa realidad? ¿Cómo vives tú la discriminación también, la actitud que algunos tienen en contra de los afrodescendientes? Es bien lástima de decir, de sentir que un mundo que somos deberíamos ser igual y respetuoso a todo, a cualquier persona, pero a mí es parte de mi vida cada día, que me levanto cuando voy a un nuevo lugar a saber cómo me van a recibir, si la gente van a querer acercarse de mí o no responder y todo, pero a ver la región y de ver que hasta ahora estamos en este siglo XXI, que no hemos llegado a tener una inclusión social a todos los niveles, es triste. A nivel de derechos que sea de niños, de adultos y de todo, de ver que esa cuestión de color, de raza, sigue ser un tema que no se abre, que no se discute y que es difícil, es bien difícil. Para mí es una realidad que tengo que vivir y enseñar también a mi hijo cómo educarle viviendo en donde hay una minoría de afrodescendientes y cómo ser aceptado y cómo incluirse en la sociedad, que nosotros seamos juzgados para nuestra persona y no para nuestra raza. Esta es una realidad que la vive Latinoamérica, la vive Centroamérica, la vive en diferentes países, pero Wolfgang, es también importante hablar acerca de si es que este racismo lo vive toda Latinoamérica o es solo una parte de la población. Bueno, hay racismos también en contra de los pueblos indígenas, ¿no? Y de hecho, desde una perspectiva de la historia, ¿no? Las exclusiones sociales, políticas, económicas, culturales, siempre, y la construcción de un otro totalmente diferente, esas son específicamente contra los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, también los pueblos de descendientes asiáticas, y dentro de estos pueblos también no es diferente si uno es un afrodescendiente de color de piel claro o un afrodescendiente de color de piel oscuro. A mí en la calle en San Salvador muchas veces no me van a discriminar,
pero si no me van a ver como una persona blanca, pero si soy un afrodescendiente de color de piel oscuro, a cada rato en El Salvador preguntan si es de aquí, que hay que mostrar los papeles. Y sobre todo son las mujeres dentro de los pueblos afrodescendientes que se enfrentan con las exclusiones y el racismo. Y las exclusiones, bueno, hay también discriminaciones de otra manera, ¿no? De género también. Entonces hay una gran, amplia gama de formas de cómo excluir. ¿Son racistas los latinoamericanos en general? Yo no podría decir, como he viajado bastante, hay diferentes tipos de racismo. He vivido en Estados Unidos, he viajado en Europa, he viajado en Centroamérica, varios países del Caribe. Así se vive de una manera bien diferente que si uno está, por ejemplo, en un país a predominancia de descendencia anglosaxón. Así es un poquito diferente, pero sí hay dentro de la cultura, hay como un tipo de clasificación. Así que se entra, como decía Wolfgang, de la oscuridad de tu piel, así que puede ser tienes como 6 diferentes tipos, y de sentir y de ver, lo que es seguro, lo más claro que uno está, lo más aceptado que vas a hacer en Latinoamérica o el Caribe. Y lo más oscuro, así está haciendo con lo más, no puedo decir malo, pero sí se siente mucho más la diferencia. ¿Y estas son manifestaciones de racismo? Claramente, porque dependiendo del color de piel o dependiendo de cuál es el aspecto físico que tiene la persona, existe una clasificación. Y aquí, María Elba, yo sé que hay muchas investigaciones acerca de esto y es importante conocer cuáles son esas manifestaciones de racismo, porque no solo van en el sentido de despreciar a una persona por su color de piel, sino que va más allá, ya contempla algo que va en materia de derechos humanos y que ya conlleva a un Estado. Claro, lo que pasa es que durante años hemos tenido la idea de la colonización y de que ser blanco va a ser lo mejor aceptado dentro de una sociedad. Entonces, esta idea del racismo ya la traemos desde pequeños. Hace un rato estábamos hablando con unos compañeros y era la visión que desde pequeñitos nos dan juguetes blancos y no negros, como Karen Quesada, a tener esa idea de que lo blanco va a ser lo mejor. Dentro de las investigaciones que se han realizado aquí en El Salvador, pues obviamente lo hemos podido identificar. Estas ideas de racismo, como tú lo decías hace un ratito, no solo va en función del color de la piel, sino también a veces en prácticas culturales. Y eso lo tenemos arraigado desde la infancia prácticamente. Todavía nosotros tenemos esa deuda de trabajar un sinfín de investigaciones que nos lleven a revertir esta historia que hemos tenido durante cientos de años. Y en función de esto, pues creo que esta visibilización de ser afrosalvadoreños o ser afrodescendientes en América Latina nos va a llevar al reconocimiento de los derechos humanos, ya sea hombre, mujer, niño, en fin, cualquiera de las personas dentro de una sociedad tendrían el derecho a la educación, a la salud pública y a un sinfín de derechos, valga la redundancia, a las que todos deberíamos tener acceso y gozar libremente. Profesor, usted ha estudiado la realidad de los afrodescendientes en América Latina. ¿Y qué nos puede decir al respecto? ¿Cuál es el cuadro general que usted ha podido reconocer y cuáles son las condiciones en que vive esta enorme cantidad de compatriotas latinoamericanos y caribeños y centroamericanos? Primero, en América Latina yo creo que ha habido como una negación de la presencia o de la ascendencia africana que tienen todos los pueblos de América Latina. Excluyendo quizás a Brasil, donde es evidente la presencia de origen africano, los demás países han negado y han omitido y hemos hecho el héroe de la historia al mestizo, que recoge lo mejor de lo mejor de lo español y lo mejor de lo indígena. Y ahí tenemos, y todos nos creemos mestizos. Sin embargo, durante el periodo colonial hubo mucha migración forzada, obviamente, de esclavos africanos. Fue muchísimas las personas de origen africano que llegaron a América y que nos heredaron una serie de cuestiones, además de la parte cultural, sino que también las herencias
que todavía podemos ver fenotípicamente en la calle. Sin embargo, por ejemplo, El Salvador ha sido quizás el último país de América Latina en visibilizar esta herencia africana que tenemos. Y precisamente eso, el licenciado, ha tocado un punto importante, y es que cuando hablamos de la historia se cree que en realidad el cruce ha sido de indígenas y de europeos, pero ¿a dónde dejamos a los africanos? ¿A dónde dejamos esa parte que forma parte importante? Y aquí la pregunta, la información. La información es importante para generar políticas públicas, para hacer censos, para que la población se concientice acerca de cuánta es la población afrodescendiente que existe. ¿Se tiene acceso a esa información? ¿Existe esta información? Bueno, en El Salvador se hacen esfuerzos para visibilizar la población de origen africano, ¿no? Pero en el 2007 se hizo, después de 80 años, el último censo fue en 1930, en un marco, en los 1930, un marco donde el racismo científico tenía un auge, ¿no? Era la opinión científica común y corriente, casi de la mayoría de politólogos o historiadores o científicos sociales, políticos. Y ahí se censaron a partir de categorías no de autoidentificación, sino era el censor que identificaba a la persona, 70 personas de origen negro. En el 2007, el Estado salvadoreño, ¿no? Y cuando hablamos de la invisibilización el de racismo, sí, el Estado reproduce el racismo. Pero es un paso importante que en el 2007 el Estado hace el primer censo que visibiliza a la población de origen africano con una categoría que se puede mejorar, ¿no? Se preguntó si uno consideraba negro de raza, ¿no? Ahí también se preguntaba si uno es blanco, pero no se preguntó blanco de raza. Entonces, pero sí hay personas que se autoidentificaron como negros de raza, pero afrodescendientes hay mucho más, y ya lo mencionamos, que hay diferentes colores de piel. Es una identidad también cultural, es una identidad política, es una identidad que trasciende categorías biologistas que se generaron en el siglo XIX, ¿no? Con el racismo científico, en algunos en la época colonial. Las Naciones Unidas están interesadas en la visibilización y en el reconocimiento del ancestro africano. Entonces, a raíz de eso, el Estado salvadoreño incluye dentro del censo del 2007 a esta nueva categoría. Y los 7.000 personas que aparecen en el censo, que se autorreconocen o se autoidentifican como de origen africano, no se aclara de dónde vienen. O sea, yo creo que vienen de las migraciones de finales del siglo XX. Y en América Latina sí hay ¿cómo se llama? Censos donde se identifican. Por ejemplo, en México el censo se le dio a los encuestadores los pontones de colores para que identificaran de qué color era la persona con la que estaban hablando, para ver en qué categoría la iban a ubicar. Entonces andaban entre los encuestadores con sus pontones de color y la ponían a ver de qué color. Entonces como que todavía no aceptamos, y todavía el mismo Estado discrimina. El Estado discrimina. Podemos decir que la población afrodescendiente se siente también discriminada por los gobiernos de América Latina. ¿Ven ustedes algún empeño de los gobiernos de la región, en el Caribe o en Centroamérica, para defender los derechos de estos ciudadanos latinoamericanos o caribeños, o simplemente tratan de ignorar el problema? Bueno, yo creo que no es que se trate de ignorar el problema. Ellos saben que están ahí. Por ejemplo, hace poco hubo una reunión en Panamá de mujeres afrodescendientes en política de América Latina. Y uno de los cuestionamientos que se hacían, yo tuve la oportunidad de estar ahí, era el hecho de que hay muchas mujeres afrodescendientes que a lo mejor no se han autorreconocido y que son parte, digamos, de parlamentos o son alcaldesas o tienen algún puesto importante del gobierno, pero que ellas, no se asumen de esa forma. Y si se asumen, tienen poca participación, o de repente dentro del mismo gobierno las excluyen dentro de ciertos programas. Esa es una realidad que se discutió. En el caso de El Salvador, me atrevo a decir de que no existe, no lo tenemos todavía. Y entonces también es como parte de esa reeducación que tenemos que darnos a nosotros mismos. Ya ustedes, mis compañeros, lo decían hace un ratito, es la idea de que es el último país que está reconociendo esta presencia
africana o con un origen africano, y la verdad es que es un proyecto que yo lo veo quizá a mediano plazo. Todavía tenemos que trabajar en ese sentido. Hablamos de mujeres y niños, que definitivamente no solo hablando de los afrodescendientes, sino que en muchos temas son los sectores más vulnerables de todas las sociedades latinoamericanas. Malushka, ¿cuál es la realidad que tienen las mujeres y los niños afrodescendientes en América Latina? ¿Qué realidad las tiene? ¿Cuál es el cumplimiento de sus derechos y qué políticas de Estado se hacen en función de esos sectores vulnerables? Son mujeres y también son afrodescendientes, así que reciben como los golpes de los dos lados. Tienes también la discriminación, que sea la discriminación al lado de sus derechos, tienen la discriminación en su comunidad que están viviendo, y esos niños, estábamos hablando poco entre nosotros que no hay una visibilización de lo bello, de lo puro que puede ser afrodescendiente, porque este niño crece con una imagen negativa. Así es difícil en esa búsqueda de identidad. De verdad, si todo que sale en la noticia, todo que sale afuera en los periódicos, cuando sea de afrodescendientes, es una imagen negativa, es muy difícil de hacer la educación de este niño. Cuando llega a ser adolescente, ¿cómo puede defender e identificarse de esa manera cuando todo alrededor de él o de ella es algo negativo? Y eso es una cosa que hay que remediar a través de la educación, a través de las leyes. Porque tener un libro, por ejemplo, de tener niños que vean a libros, como decía Marielba, que los personajes son blancos, los personajes no representen su propio color o su comunidad y todo eso, no se puede identificar. Esta situación que afecta a los afrodescendientes, que puede una población que se calcula que puede llegar hasta los 200 millones de latinoamericanos, con esta marginación, con esta segregación, con este racismo, se debilita naturalmente la así llamada democracia que vivimos los latinoamericanos. Es decir, no podemos hablar de una democracia cuando estamos viviendo esta realidad con 200 millones de latinoamericanos que sufren en estas condiciones. Lo que sucede también es que los gobiernos, al no reconocerlos, asumen que no existen dentro de sus países. Por ejemplo, la mayor parte de los países sudamericanos no consideran siquiera que tienen ascendencia afrodescendiente. Entonces, al considerarse todos como mestizos, el afrodescendiente no cuenta para nada dentro de las políticas y no se le toma en cuenta, a excepción de Colombia, que ya tiene una constitución donde reconoce, o Bolivia, que tienen otro tipo de constituciones donde sí se reconocen a las poblaciones y que sí son importantes. También creo que Nicaragua ha hecho lo mismo con la constitución al reconocer que son multiétnicas y no solo mestizas. Eso por un lado, y por el otro hay como un esfuerzo de los gobiernos. Hay un proyecto que se llama el Proyecto Candela, que está tratando de hacer un mapeo genético de las poblaciones. Por lo menos ahora son 3 países, que Brasil, Colombia y México. Y lo que han descubierto es, por ejemplo, en Brasil, que a pesar de que las personas se ven blancas, el ascendente africano es bien fuerte y a lo mejor tienen mucho más porcentaje de ADN africano que las mismas personas de color oscuro. En México igual, o sea, se ha determinado en qué lugares se quedaron, se establecieron y están viviendo ahí. Entonces, yo creo que todo eso como que está permitiendo a los países latinoamericanos entender que no solo somos mestizos, sino que hay una serie de componentes de poblaciones y en este caso no solo las poblaciones afrodescendientes, también hay que considerar las migraciones chinas, las de los árabes, o sea, muchas poblaciones migraron a América Latina y nos han formado. Pero aquí surge una pregunta, Marielba, y es ¿por qué a pesar de todos estos esfuerzos, por qué a pesar de que organismos internacionales están realmente buscando visibilizar a este tipo de poblaciones, por qué realmente no se avanza? ¿O usted considera que han habido esfuerzos significativos de los estados para evitar esta exclusión social?
Pues yo creo que, como decía Carlos, hay algunos países que sí han tenido ese avance. Sin embargo, es una de las luchas constantes que están teniendo muchas de las poblaciones. Por ejemplo, hay lugares en América Latina donde la evidencia cultural identitaria está bien fuerte y ellos no se reconocen como tal. Por ejemplo, en el caso de Argentina, ellos tienen un culto bien interesante que es a San Benito de Palermo, que es un santo negro. Sin embargo, Argentina todavía no está como reconociendo a los afrodescendientes. Yo tuve la oportunidad de hablar con una de las mujeres encargadas del área de género, precisamente ahí nos decía de que es una labor constante la que ellos tienen. Sin embargo, yo considero de que a nivel de Latinoamérica sí existen esos elementos culturales identitarios que están ahí y que de repente por esa misma idea de invisibilización las pasamos desapercibidas. Se dice que los medios de comunicación son un vehículo ideal para analizar la realidad de una sociedad, para hacer propuestas en el marco de esa sociedad. Mariuska, ¿tú tienes la idea de que los medios de comunicación están cumpliendo su papel? ¿Qué crees tú que podrían hacer para ayudarles a mejorar la situación de discriminación en la cual muchos de ustedes se encuentran? Creo que los medios de comunicación no han hecho 30% de lo que podrían hacer para ayudar a la inclusión y a la tolerancia de los afrodescendientes. Al contrario, el sensacional se vende. Así que los medios de comunicación está haciendo ahora el contrario, porque lo que van a escoger para presentar y compartir son cosas negativas. Así que eso son cosas que es como meter aceite al fuego y no están haciendo cosas para enfriar, para ayudar, para educar a la sociedad, a la población sobre la historia, de hacer búsqueda, de ver, esos son los modelos, eso es la historia de los afrodescendientes en Guatemala, eso es el viaje que tomaron para llegar a la costa, así compartir toda esta historia podría ayudar, pero los medios de comunicación tienen el poder de ayudar, de visibilizar de verdad al pleito de los afrodescendientes y a cambiar la imagen que el resto de la población y del mundo tiene sobre los afrodescendientes. Así sería bueno que usaron eso para descubrir, para hacer documentales, presentar de verdad cuál es la realidad y cómo se comparte todo lo que hay de positivo también en los diferentes países. Y ahora, Wolfgang, es retomando un poco lo que dice Mariuska, y es también el papel que juegan las sociedades y el reconocimiento, el trabajo que tiene que hacer cada persona en el racismo, en la exclusión social, porque creo que esto es un tema de racismo. Hablamos de los afrodescendientes, pero históricamente han habido poblaciones y sociedades que han sido excluidas y que ha habido un nivel de racismo que hasta el momento lo vivimos y lo viven las comunidades afrodescendientes. Sí, es algo es interesante, ¿no? Como usted preguntó sobre los avances, ¿no? ¿Por qué no hay avances, ¿no? Es igual que lo que comentó Mariuska, ¿no? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se construye la información? ¿Cómo se hacen los medios? ¿Cómo se construyen los medios? ¿Cómo se construye el Estado? ¿No? Aquí tenemos un espacio de participación, ¿no? Pero en el Estado, ¿cómo está? ¿Podemos realmente participar en la democracia? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes construyen leyes? ¿Quiénes? No hay constituciones que hablan de la plurinacionalidad, de la pluriculturalidad. Pero una cosa es tener las normas y otra cosa es realizarlos. Entonces, pero si dentro de la asamblea no hay personas con una visión participativa de construir una sociedad en conjunto, no van a cumplirse esas leyes. Hay estructuras en Latinoamérica que tienen que ver con autoritarismos, ¿no? de una jerarquización de la sociedad, donde no realmente son procesos colectivos de construir saber, de construir conocimiento, de crear una educación, ¿no? Esos son realmente ver desde la sociedad civil, ¿no? Cómo podemos identificar los racismos que uno reproduce mismo, luego ver en qué contexto están, por qué me construyo así, qué tiene que ver con la situación económica, con las estructuras económicas,
las estructuras políticas, sociales y culturales. Entonces es una tarea bastante grande. Una tarea bastante grande, y ahí hay que preguntarse si tenemos que esperar que los gobiernos hagan algo, tenemos que esperar que otros hagan algo, o cada latinoamericano que se siente identificado con la idea de la libertad y de la democracia debiera empezar a hacer algo ya. ¿Cómo se ve esto en el trabajo diario en la universidad, por ejemplo, licenciado? El problema es que las personas no se consideran como afrodescendientes, aunque lo sean. Y no se consideran como afrodescendientes porque estamos metidos en el mundo del mestizo. Y lo que reproducimos, como decía María Elba, es la cultura del mestizo. Entonces, sí hay personas, por ejemplo, que tienen una ascendencia muy pronunciada. Por ejemplo, una estudiante de la Universidad de El Salvador me comentaba la vez pasada que a ella la discriminan por su fenotipo, por la forma en que su apariencia física, y le decían que se fuera de regreso para la República Dominicana, porque era donde la gente piensa que vienen todos los afrodescendientes que habían llegado. Y la muchacha es de San Vicente, de un pueblo de aquí del centro de El Salvador. Entonces, pero ella no tenía ni idea de por qué parecía a ella afrodescendiente. Entonces hay un total desconocimiento, como decía Maluz, de la historia de los afrodescendientes. ¿Por qué están aquí? ¿O cómo llegaron? ¿O qué es lo que pasó? Entonces, mientras no se haga algo, primero para que la gente conozca la verdadera historia, esa historia que se ha venido omitiendo por todos los gobiernos de América Latina que han negado la presencia de los afrodescendientes, aun cuando sea muy evidente, como la es en Guatemala, en Nicaragua, Costa Rica, donde están los carífonas, la historia no los toma en cuenta. O sea, la historia oficial de los estados no toma en cuenta la participación de las poblaciones afrodescendientes. Pero además de eso, hay situaciones que son extremas. Por ejemplo, hay países, no lo voy a nombrar, pero uno que está al lado del país de donde tú vienes, donde a las personas de color son consideradas lo último del mundo. Incluso en vez de decir, mira, oye, viene el malo, dicen, viene el negro, ¿no? Entonces, y más todavía, dicen, viene el haitiano, ¿ya? Y el personal gente que va a trabajar ahí, que le quitan los documentos, que los mantienen encerrados en las plantaciones de caña, etc. Entonces, hay extremos que son increíbles. No, el extremo, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, son los niños que no tienen identidad. Hay los niños de trabajadores haitianos que migraron allí, que nacen en República Dominicana, no tienen derecho a tener un papel de reconocimiento. Así hay una cantidad. Hay como miles de niños que es con el esfuerzo de Naciones Unidas que está presionando al gobierno, porque la República de Haití tampoco no reconoce la doble nacionalidad. Así en Haití no reconocía, hace un año, 6 meses creo, que están cambiando esa ley. Así hay niños ahora que no tienen partido de nacimiento porque el gobierno aunque nacieron en República Dominicana, pero no tienen partido de nacimiento. Es todo un plan, así es como que no existen. Pero ¿cuánto falta, Malushka? Aquí nos llama la atención y es el cuestionamiento que nos hacemos como latinoamericanos. ¿Cuánto falta o qué es lo que realmente, qué es esa cuota o qué es esa voluntad que debe de haber para que realmente ese pueblo se sienta reconocido, para que realmente sus derechos sean cumplidos? Estamos muy lejos de llegar a eso. Hace algunos años hablar de este tema creo que hubiera sido realmente un tabú y realmente no hubiera sido un tema, una agenda de sociedad, pero ahora lo es. ¿Qué tanto falta? ¿Cuánto más hay que caminar para realmente reconocer los derechos de los afrodescendientes? La cosa es, la verdad, yo estaba pensando cuando dices, los niños y las niñas no nacen con el racismo, los aprenden de sus padres y de la comunidad. Así que hasta que no llegamos a un tiempo de verdad de cambiar esa mentalidad y de educar y enseñar la tolerancia, la aceptancia y el respeto de cada persona, vamos a seguir en este camino. Así es por la educación de verdad que se va a hacer el cambio en el mundo, en todo el mundo, no solamente América Latina, en el Caribe, pero es con la educación
y poner un enfoque grande en esa diversidad, pluriculturalidad que existe, y de respetar a todo eso, que vamos a ver el cambio en el mundo. Bueno, Luzca, tú dices que la educación podría contribuir a terminar con las estructuras actuales que son de discriminación. ¿Es posible hacer eso? ¿Por qué no lo hacen los gobiernos latinoamericanos? Bueno, en parte es porque creo yo, desde hace tiempo lo venimos analizando también, es parte de esa política de Estado de exclusión, de negación, de invisibilización. Yo considero de que, por lo menos en muchos lugares de América Latina, la educación es fundamental porque hay que decirle a la gente de dónde viene. Hay que contarles una historia y a partir de eso la gente va a empezar como a cuestionarse quién es, cuál es su origen real. Yo creo que eso nos ha pasado a muchos de los que estamos en este país con este tema reciente de afrodescendientes, que hemos empezado como a entender, hemos empezado a leer que hay otra posibilidad y esta posibilidad nos está llevando a la visibilización. Y este obviamente va a ser un proceso largo, totalmente de acuerdo, pero una vez nosotros entendamos quiénes somos, de dónde venimos, empezamos a visibilizarnos dentro de una sociedad y esto nos va a llevar a otro proceso interesante que sería el reconocimiento de la Constitución. Una vez tengamos ese reconocimiento como afrodescendientes o afrosalvadoreños o afrolatinoamericanos, como en muchos países pasa, creo yo que vamos a empezar ya a salir de ese problema, empezar a hablar de tolerancia, de derechos humanos, del decir yo puedo convivir dentro de una comunidad multiétnica, por ejemplo. Ya nos va a empezar a cambiar el panorama. La educación obviamente tiene que ser fundamental y también lo que hablábamos hace un rato es dentro de los programas educativos, dentro de la currícula, hablar también de esta historia que ha sido negada durante tanto tiempo. No estamos hablando de una exclusión dentro de la currícula, sino que es que no existe. ¿Y cómo estos aspectos positivos pueden ir impactando de manera positiva a las sociedades? ¿Qué impacto va a tener en el que crezcamos y que avancemos en políticas de Estado que beneficien, que reconozcan, que visibilicen y que les den un lugar dentro de las decisiones de país a estas poblaciones afrodescendientes? Bueno, va a tener primero un efecto para la población misma, ¿no? Para poder soñar, imaginarse otras vidas, ¿no? Tener su desarrollo personal, tener espacios donde expresar a sí mismo. Así es también de enriquecerse personal y socialmente, ¿no? Que se ha hecho también es robar una historia entera, ¿no? Del propio país, pero también de un continente entero. Estamos hablando de África, ¿no? Si afrodescendientes, estamos hablando de nuestros ancestros que fueron robados desde África, desde culturas, desde etnias. Es un acto violento. Y es devolver a esa historia, devolver a esa cultura milenaria, y eso tiene un efecto de enriquecer la vida personalmente. Y obviamente también hay que empezar a educar qué es racismo. Muchas veces ni sabemos que somos racistas y hay que empezar que en todas las sociedades, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, hay racismo. El racismo está ligado también a los proyectos coloniales que se difundió en todos los países del mundo. Y empezar los diversos aspectos a nivel personal, a nivel social, identificar el racismo, y también en las luchas son las alianzas de la sociedad civil, de los movimientos sociales, y algunas veces son pequeños grupos que se discuten, algunas veces son colectivos, algunas veces son organizaciones. Las exclusiones suceden y en la medida que las personas, la sociedad civil organizada, se construyen alianzas entre ellos y con otras personas dentro de las instituciones para construir otra sociedad, ¿no? Es algo creativo, somos seres humanos que nos imaginamos y podemos crear muchos mundos, ¿no? Y eso hay que impulsar y eso se está haciendo. Y es un largo camino, ¿no? Pero ahí estamos, paso a paso. Luzca, crear una nueva sociedad, que esto cambie, que tus hijos no tengan que vivir lo que vivo, los hijos de tus hijos no tengan que vivir esta situación de discriminación y racismo, parece un sueño, ¿verdad? ¿Podrá ser alcanzable?
parece un sueño, pero soy una persona muy optimista. Así que tener la oportunidad como compartir aquí es hacer la educación del resto del mundo y debería ser una obligación para cada ciudadano, ciudadana de querer seguir a soñar, pero de aplicarse y de hacer un cambio. Pero lo que estaba diciendo Wolfgang era muy importante, pero voy a contar una cosa personal. Cuando yo estaba en Guatemala viviendo hace meses y visitando todos los museos, era increíble de ver la historia de los mayas, de ver hasta dónde pudieron ir para sacar toda su línea. Y me ha hecho triste porque yo no puedo hacer eso de una línea de Haití, de todo eso. Así que todos los afrodescendientes, como él decía, es como se ha cortado una parte, se ha robado una parte de tu historia. Y hasta ahora no lo podemos recuperar. He estudiado la historia de Haití y de todo eso, pero mi historia en Haití empieza donde después yo puedo un poquito antes de la independencia y todo eso, pero a ver los pueblos mayas, de ver todo lo que tenían ancestralmente, tradiciones y todo eso, no es el mismo. Uno no se imagina cuando pierdes una parte de ti y tú no lo puedes recuperar, es que vives como que hay una falta de equilibrio, hay algo que falta de ti. Es como que te dicen, estás adoptada, pero tú no sabes quién eran tus padres. Así es, así a pensar. En Haití estamos un poquito mejor que el resto de los afrodescendientes de Latinoamérica y del Caribe, porque ya como con la independencia, así pudieron crear, inventar y todo eso, y de verdad es un país a 95% de afrodescendientes. Así no es el mismo concepto que uno se va a imaginar si va a Colombia, pero sí de soñar para mí, de poder saber de dónde vengo, de cuál país de África soy. Así a veces encuentro a gente y me dije, wow, esa persona parece exactamente a una persona que he encontrado en un otro país, pero no tenemos la menor idea de qué país venimos de verdad y cuál es nuestro origen. Y eso sí sería lindo. Esto, licenciado, también nos lleva un poco a hablar acerca de qué falta sobre la identidad propia, porque negarse que tenemos afrodescendencia es negarse la identidad y en algún momento trabajar un poco en el hecho de no verlo desde el lado negativo, desde el lado que nos pueda causar algún tipo de vergüenza, sino que enorgullecernos de venir desde esa línea, de tener ese tipo de antepasados. Pero es que entonces vuelvo a lo que ya dije. Hay que educar a las personas, hay que contarles la historia, que sepan de dónde vienen, cómo llegaron aquí, para que empiecen a hacer su propia identidad, no la que nos han venido vendiendo por 200 años, sino que la real, y que cada uno pueda crear su propia identidad. Y ahí hay que incluir a todos los demás que son parte de nosotros también. O sea, no solo son indios, españoles, negros, también hay que tomar en cuenta a los demás que nos han venido formando. Quiera o no, somos el producto de todas esas mezclas de grupos poblacionales de otras partes. Sin embargo, quizás la más importante son los de origen africano, porque al finalizar la colonia, quizás el 80% de la población de la provincia de San Salvador era mulata. Entonces eso nos está diciendo que tenemos un componente afrodescendiente bien fuerte, pero que no lo reconocemos, ni sabemos. Creo que la mayor parte de las personas del país no lo sabe. Y eso, al conocerlo, yo creo que les ayudaría, como lo que les decía de esta persona, esta muchacha, cuando oyó la explicación que yo di de dónde veníamos, entonces me fue a dar las gracias, porque me dijo, al fin entiendo por qué me discriminan y ahora entiendo quién soy. ¿Sí? Eso, pero hay que educar a las personas. Y eso le va a ayudar a no discriminar, porque va a ayudar a entender a los demás. Wolfgang, tú eres un afrodescendiente.
la gente como afrodescendiente no te acepta, como alemán sí. Es un absurdo. Sí, bueno, esto siempre, las identidades también es una construcción social, ¿no? Que se hace una sociedad. Realmente, yo nací en Alemania, mi madre era salvadoreña, mi padre alemán, y en Alemania de niño, yo me veía diferente, bueno, hoy ya no soy niño, evidentemente, me decían en algunos pueblos el niño negro, y se reían, ¿no? Y eso no sucedió constantemente, pero en algunos momentos de mi vida existió otra mirada hacia mí, que no fue la misma mirada que yo hacía hacia mí. Yo pensaba que soy un niño alemán, blanco, común y corriente, pero existían esas fisuras, el niño negro, también algunas veces el niño palestino, israelí, bueno, más a ver de Brasil, ¿no? Y eso quizás me sensibilizó también en esa cuestión de cómo se construyen identidades, la diversidad. Aquí en El Salvador nadie me va a decir negro, la mayoría me va a decir tú eres blanco, ¿no? Entonces hay ese espejismo de identidades, como crear una unidad entre los afrodescendientes de diferentes colores de piel, sobre todo es una identidad cultural, ¿no? Y política, y que se reconoce, sí, descendemos de los africanos que fueron esclavizados y que se resistieron a la esclavitud. Los afrodescendientes son personas que por generaciones cargan una vida de injusticias. Este es un problema que se puede solucionar si los gobiernos ayudan, si la comunidad internacional se moviliza, pero sobre todo si cada uno de nosotros tomamos conciencia de cuáles son nuestros problemas, de cuáles son las realidades propias y de quienes viven con nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.